semi-intensivas. La idea del video ese que ustedes espero hayan visto era hacer una introducción al tema de riego muy general, mostrando todas las distintas posibilidades que hay, para las cuales, para el tema que nos trata, más que nada para viveros, umbráculos, eso, habría que concentrarse un poquito más en lo que es mini aspersión y aspersión de bajos caudales, con aspersores de bajo caudal, goteo y nebulizadores. Todas esas opciones las tienen ahí en la facultad, en la cátedra de silvicultura, y en otros invernaderos más también de la universidad. Fundamentalmente también se quiso mm, hacer las bases como para realizar un proyecto de riego en donde se tocó cuáles son las partes importantes a tener en cuenta dentro de una planificación de un equipo de riego y, y tener ideas de la lámina a reponer, que es el dato que hace falta para saber cuánto regar. Básicamente para responder las preguntas que hacíamos, que hice al principio, de dónde, cómo y cuándo regar. Medianamente es eso lo que han visto y quisiera, bueno, y aparte de los elementos de cada uno de esos sistemas que lo componen, por supuesto que no son todos, faltan muchos, pero todos en general son con esas características. Estoy libre y dispuesto a responder las preguntas o dudas que hayan quedado, y así que estoy a la disposición de ustedes. Gracias. Eh, hola, hola Miguel. Hola. Sí, yo bueno, aprovecho tu experticia para preguntarte, en los sistemas que conoces, o, sí, o del 100% de los sistemas intensivos o semi-intensivos, ¿es posible automatizar el riego en el 100% de ellos? En todos los casos se puede automatizar, en todos los casos. Se pueden manejar válvulas, cuando yo digo manejar válvulas, son sectores de riego. Se pueden manejar infinidad de turnos de riego con válvulas. Se puede manejar de una válvula y poner un timer, por ejemplo, con electricidad de 220 sin transformarla, se lo puede hacer. Se puede hacer con controladores de riego. Lo único que requiere la automatización es el programador específico para el tema que se esté tratando, válvulas eléctricas o válvulas hidráulicas bueno, y un buen diseño, un buen proyecto para que ese proyecto, ese diagrama, ese esquema que concluyen en la cantidad de agua que yo voy a tirar, por ende el tiempo que voy a necesitar para arrojar esa lámina, bueno, sean acordes al proyecto previo que uno hace, ¿no? Pero sí, se pueden automatizar en forma hidráulica y se pueden automatizar también en forma eléctrica. Incluso para sectores muy chicos, de muy baja superficie, en la cual pueda el sistema sustentarse solamente con la provisión del agua corriente, existen controladores de riego de una y dos salidas, o sea, para hacer un sector u dos sectores, que funcionan con baterías, pilitas AA, esas que ponemos en la radio, cualquiera de esas pilitas, en donde no tenemos acceso a electricidad o lugares en donde no vamos a consumir tanta agua que requiere del funcionamiento de una bomba de riego. ¿Está claro? Sí, bueno, me surgió una duda más respecto a, bueno, si entiendo que se pueden automatizar, sin embargo, bueno, la programación o el set de cuánto regar, los volúmenes y frecuencias,
Eso se debe ajustar, digamos, en función de las variables de la atmósfera y, bueno, otras. ¿Eso lo tiene que hacer una persona o ya existe también esta automatización de eso? No, lo lindo que tiene es que todavía lo podemos hacer las personas. Sí, lo podemos hacer nosotros en base a un balance hídrico que me determine un valor de lámina de riego a reponer. En sí, la definición de riego pasa por reponer la cantidad de agua que pierde el suelo en un día. Si nosotros podemos llegar en forma automática o automatizando a reponer esa cantidad de evaporación por día, estamos automatizando un riego. El elemento a usar puede ser cualquiera de los que te nombré antes. Y si no queremos hacer el cálculo y tenemos la posibilidad de hacerlo, se pueden conectar unos aparatos que se llaman tensiómetros, que nos están midiendo directamente la humedad instantánea del suelo. Ese aparato transmite la información a una computadora que cuando llega a un nivel de pérdida de humedad por evapotranspiración, activa una válvula, activa una bomba, de la cual se inicia el riego hasta reponer y llegar a un punto que normalmente es la humedad equivalente. Entonces el suelo, en forma automática, sin la intervención del hombre en el cálculo, ni en programar la computadora poniéndole tanto tiempo de riego, lo hace solo una computadora, en los cuales nos evitamos el cálculo. Pero lo lindo es hacerle el cálculo. Pero sí existe esa posibilidad. Hay campos que ya se manejan de esa forma, que tienen estaciones meteorológicas en donde están calculando y haciendo ese balance hídrico, esa información está pasando a otra computadora, esa computadora es la que está seleccionando las válvulas que van a abrir distintos sectores y están reponiendo la evapotranspiración diaria, la lámina que necesita el riego para estar en humedad equivalente. ¿Está claro? Genial. Uno de los problemas más grandes que existe es los cortes de agua, ¿no es cierto? Tenemos que calcular bien las reservas que nosotros debemos tener de agua por si se corta el suministro que tenemos por 2 o 3 días. Por eso es importante hacer los cálculos de necesidad de un vivero. Exacto. ¿Qué recomendaciones le podés dar al respecto, Miguel? Perfecto. La recomendación es la siguiente. O sea, lo primero que hay que hacer es un cuadro de histórico del lugar donde se va a llevar el proyecto, de cuán frecuentes o cuán menos frecuentes son los cortes de agua, justamente. Entonces, uno se tiene que asegurar siempre la dotación de agua que va a necesitar para todo el proyecto por día. Esa previsión por día hay que trasladarla a un mes y cotejarla, y en plus, ese plus que hay que calcular en la reserva de agua, tenerlo en cuenta para hacer ese reservorio de agua o ver si contamos con el agua suficiente como para regar. Un ejemplo. Siempre la pregunta es, sobre todo cuando hay gente que quiere hacer riego en parques y jardines, es, dígame, ingeniero, ¿de qué tamaño hago la cisterna? O sea, ¿qué volumen de agua ocupo? Ahí es donde viene la pregunta, ¿es un lugar que se corta mucho el agua? ¿No se corta la provisión de agua? Si la provisión de agua es permanente, uno puede suponer de que si no va a haber corte de agua, la cisterna o el reservorio de agua puede ser más chico. Pero si la provisión de agua es medio floja, azarosa, bueno, uno tiene que pensar en hacer una reserva más grande. Entonces, donde el agua es segura, para aprovisionarse el agua, no habría tanta restricción en el tamaño de la cisterna que uno deba realizar. No es que sea obligatorio también hacer una cisterna. Uno puede hacer una perforación en donde el agua la va a administrar uno y
en teoría no habría límites, a no ser que el mismo proyecto supere ese límite de provisión de agua. Eso ya se hace con estudios geoeléctricos, con estudios de las napas de agua y de la profundidad en que vamos a poner esa válvula sumergible. Como trabajamos nosotros en áreas más chicas, parece, no en perforaciones, trabajamos generalmente con bombas centrífugas, sí tenemos que hacer ese cálculo de la reserva de agua. Y también tener en cuenta el momento del año, del año. Hay momentos en que se usa más, hay momentos en que se usa menos, pero tener más o menos claro cuál es la reposición que voy a tener para yo saber cuál es el volumen que le voy a dar a mi reservorio de agua. No sé si está claro. Te han hecho una pregunta, ¿qué tipo de aguas no son aptas? Bueno, los tipos de aguas que no son aptos para el riego son fundamentalmente aquellos que salinizan el suelo, ¿no? Eso indica también el tipo de agua, el tenor salino que tenga, su condición química, también nos puede llevar a elegir el sistema de riego. De todos los sistemas que hemos visto, en general el riego por goteo es el que se recomendaría para aguas un poco más salinas. ¿Por qué? Porque es un riego que medianamente me va a asegurar tener un bulbo de humedad o una humedad en el suelo en donde va a ser más permanente, más constante, en donde esa misma agua va a ir lavando sales hacia los costados. Si alguno ha hecho hidráulica, hidrología, bueno, creo que les deben haber explicado que las sales se van retirando hacia la periferia del bulbo húmedo que se forma, con la condición de que en algún momento la pluviometría del lugar me asegure a mí un lavado de esas sales, que para que se produzca ese lavado, yo lo que tengo que tener es un suelo bastante bien trabajado, sobre todo en lo que hace al drenaje del agua, cosa de que cada tanto esas lluvias, que acá en Córdoba normalmente son en primavera y verano, nos aseguren un lavado de ese suelo. En general no hay problemas de salinidad de suelos en el área central, en el área de la pampa húmeda, de lo que es Córdoba, pero sí hay problemas de salinidad en algunos lados del este de Córdoba, lo que es Arroyito, La Tordilla, lo que es el norte de Córdoba, en donde a eso se suma la escasez de aguas y de lluvias que nos aseguren un lavado. Pero el tema es el siguiente, el tema es que si estamos trabajando con un agua salina, no descarto yo el hecho de poder hacer diseñar un sistema de riego, pero sí tengo que contar muy bien con los datos de aportes de agua, evapotranspiración, las precipitaciones anuales, para yo evaluar si se va a poder lavar ese suelo. No tan solo la lluvia lava las sales, sino que también puede haber algún sistema de mezcla de aguas, etcétera, en donde se pueda trabajar con una salinidad en la cual acepte un sistema de riego. Previamente a esto, nosotros cuando hacemos un vivero o vamos a hacer una producción, también sería elegir las variedades resistentes, ¿no? Que se puedan hacer en el lugar con el tema del agua salina, ¿no?